Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. El programa de esta noche está dedicado a las protestas contra la reforma a la ley de pensiones que el presidente francés Emmanuel Macron está promoviendo. ¿Es necesaria esta reforma? ¿Para quiénes? ¿Quiénes están manifestando? Son algunos de los puntos que se pondrán sobre la mesa. El panel de esta noche está conformado por Marcos Cueva Perus, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNAM, doctor en Economía por la Universidad Pierre Mendès y especialista en Historia Social e Historia de las Ideas en Europa. Buenas noches, Marcos. Muchas gracias por la invitación. También contamos en este panel con Anaximandro Pérez Espinosa, quien es investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, doctorante en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y especialista en Historia Social y Militar. Bienvenido, Anaximandro. Buenas noches. Buenas noches, Jenny, muchas gracias por la invitación. Buenas noches al público que nos escucha el día de hoy. A mediados de enero de este año comenzaron en Francia una serie de protestas masivas, mismas que continúan hasta ahora. La razón de las manifestaciones es la nueva ley de pensiones promovida por Emmanuel Macron, que implica un aumento en la edad de jubilación de 62 a 64 años, aumentar el tiempo de cotización de 42 a 43 años para obtener una pensión, así como la remoción de algunos derechos de jubilación con que cuentan las personas que trabajan en el sector público. Anaximandro, ¿cuál es el contexto político, social y económico en el que se dan las revueltas? ¿Hay una conexión directa entre este contexto y las demandas por las que se están manifestando hoy en día en Francia? Sí, bueno, sí, para contestar esa pregunta, en realidad la reforma de jubilaciones no es una cosa nueva que haya salido este año o el año pasado en el gobierno de Macron, sino que es algo que ya había propuesto desde su primer periodo presidencial, que fue de 2017 a 2022, y es una reforma que ocurrió la primera propuesta ocurrió en un momento de crisis, que es la crisis de los casacas amarillas, una crisis por el aumento de los precios en los carburantes, y entonces desde ese momento causó revuelo, hubo muchas protestas, y sobre todo el punto más álgido de las primeras protestas contra la reforma de jubilaciones fue en el invierno de 2019, cuando París prácticamente quedó detenido por más de un mes. Bueno, después de eso, la situación cambió relativamente con la llegada de la pandemia, de la COVID, y el presidente Emmanuel Macron utilizó el momento para suspender la reforma, que era muy impopular, y proponer, en lugar de eso, su guerra contra la COVID, lo cual a mi ver le ganó muchos votos para las elecciones presidenciales del año pasado. Entonces, este momento como de popularidad del gobierno de Macron le permitió, a mi ver, volver a sostener la propuesta de la reforma de jubilaciones a finales del año pasado. Además, había ganado un poco más el favor de los franceses con su apoyo al ejército ucraniano, y ganó las elecciones, y ahora se atrevió nuevamente a proponer la reforma en un momento en el que la vida se está encareciendo nuevamente en Francia, sobre todo por la guerra de Ucrania, ¿no? Los precios están a la alza desde que empezó la guerra prácticamente, por las sanciones que aplicaron a Rusia, y pues es un momento difícil para los franceses y no están de acuerdo
en pagar más al fisco francés, pues prácticamente, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que ocurre esta propuesta de Macron y esta imposición de Macron, que es lo que estamos sufriendo en este momento. Marcos, en ese mismo sentido, quisiera preguntarte si ves tú alguna relación directa entre este contexto político, social y económico que se vive actualmente en Francia y la escalada de violencia que se ha visto en las manifestaciones. Hay una relación directa en el sentido, y hay reportajes sobre ello, en el sentido, no, creo que no es un mayor secreto de que las manifestaciones de violencia han tenido que ver con gente vestida de negro y encapuchada y que podría ser gente infiltrada por el mismo gobierno. Esto es algo clásico, es un método clásico para hacer creer que las manifestaciones, que más bien son organizadas y pacíficas en la medida en que está detrás de ellos una tradición de organización sindical muy fuerte, hacerlas pasar por violentas y desacreditarlas a los ojos de la población. Pero sí hay elementos para pensar y caracterizar a quienes están creando violencia para desacreditar a manifestantes que hace poco llegaron a 3,5 millones en la calle contra la propuesta de Macron. Y en ese sentido, quizás haya tenido un poco, no mucho, pero sí un poco de efecto en el sentido de que la intensidad de las manifestaciones recientemente ha bajado, no ha bajado mucho, pero sí ha bajado, pero son métodos policíacos que no son ningún secreto. Entonces, bueno, yo desde este punto de vista descartaría, digamos, que se trate de alguna expresión particular de agresividad de los sindicatos, que son los que llevan la batuta en las manifestaciones, contra el gobierno de Macron. De todas maneras, Macron no tiene popularidad ya a estas alturas entre la población. La mayoría de la población, esto según encuestas bien hechas y todo eso, la mayoría de la población desaprueba el aumento de la edad de la jubilación. La mayoría de la población aprueba las manifestaciones callejeras organizadas por los sindicatos y el nivel de confianza, no solo en Macron, sino en las instituciones francesas en general, en Macron está en alrededor del 30% y en las instituciones puede ser apenas un poquito más, pero hay un descrédito muy fuerte, lo que es grave, digamos, para un país con una tradición republicana muy, muy asentada, digamos, ¿no? Entonces puedo precisar esto en relación con su pregunta, sí. Es interesante esta última cuestión que señalaba Marcos, porque de algún modo contrasta con uno de los aspectos más polémicos que se ha visto en esta reforma, que es precisamente el modo en el que fue promovida desde el Poder Ejecutivo, dado que desde un inicio se planteó, perdón, como un decreto presidencial y solo posteriormente, cuando las manifestaciones comenzaron y mostraron este apoyo popular que ya se manifestaba anteriormente, se hizo un intento por parte de las instituciones francesas por considerar la posición de los sindicatos al respecto. Anaximandro, ¿dirías que este proceso en específico puede ser considerado como una crisis de la democracia francesa? Sí, decía yo creo que sí, es una muestra de una prueba de una crisis, o sobre todo de que el presidencialismo francés, la democracia francesa, que es un modelo occidental de democracia, no funciona o no cumple con las expectativas de su pueblo, pues. Pues en realidad esto encaja bien en el modelo del presidencialismo francés, o sea, es el modelo político francés,
El artículo 49.3 está en la Constitución, es una cuestión con la que funciona de por sí el Ejecutivo, y en todo caso lo único que demuestra es que en realidad la democracia francesa no es sino, como diría Marx, o en términos del marxismo, es una dictadura de la burguesía. O sea, esa imposición, esa posibilidad de que exista una imposición del Ejecutivo es prácticamente un elemento más de esta dictadura, digamos, de la burguesía, ¿no? Eh, este artículo 49.3, en realidad, prácticamente no hay posibilidad de contradecirlo. Una vez que el Ejecutivo plantea, quiero un 49.3 para hacer pasar esta ley, solo existe 24 horas, me parece, después de que se lanza la solicitud, para que haya una moción en contra de la solicitud del 49.3. Eso ocurrió, en estas circunstancias ocurrió, pero aún así no se ha logrado nada, o sea, la reforma sigue. Y el siguiente paso es una discusión en una institución francesa que se llama el Consejo Constitucional, que es lo que está pasando ahorita. Ese Consejo Constitucional lo que hace es discutir la ley, son 9 personas elegidas por el legislativo y el ejecutivo, y lo que hacen es discutir si la ley está de acuerdo con la Constitución francesa, y de ahí se decide qué va a pasar. La decisión de esto va a ocurrir el viernes 14 de abril, y pues si es negativa, esto va a significar evidentemente que sigan las manifestaciones, y más bien si es positiva, van a seguir las manifestaciones, y si no es posible que se apaguen. Sin embargo, o sea, realmente es algo natural, pues, del presidencialismo francés, y realmente lo que demuestra es que no encajan los intereses del pueblo con los intereses que persigue el macronismo o el Estado francés en general. En este mismo sentido de la discusión, quisiera preguntarte, Marcos, ¿por qué crees que procedió Macron de esta manera? Es decir, manifestando o promoviendo la reforma que nos reúne en esta ocasión como un decreto presidencial. ¿Habría ya indicios previos que indicaran la reticencia de la población a aceptar esta medida? También la misma pregunta, ¿crees que es una crisis o que muestra alguna ruptura en la democracia francesa? Bueno, hay una cosa, Macron tiene un estigma de principio por la manera en que llegó a su primera presidencia, es decir, llegó, obviamente hubo elecciones, pero por una especie de golpe mediático en donde uno de sus principales contrincantes, me refiero a la primera elección de Macron, que era François Fillon, fue descartado por una serie de lo que se probó después, que eran trucos judiciales, y que son sorprendentes para un sistema judicial por lo general eficaz y más o menos limpio como el francés. Pero, digamos, hay ese estigma de origen que hace que, pues en realidad Macron haya sido, en cierta manera, impuesto como candidato de la alta finanza, dado su currículum, su trayectoria anterior, ligada a la banca Rothschild, ¿no? Entonces, esto ha pesado siempre y ha hecho que Macron tenga la tendencia a imponer, así lo hizo también durante la crisis sanitaria de la COVID, a imponer sin consultar a la población, sin tomar en cuenta la opinión de sectores de la población que podrían darle otra visión de las cosas, sino que Macron es alguien que está ahí para ejecutar la política de la alta finanza al grado de que, pues, estas medidas sobre la edad de la jubilación y las jubilaciones en general han llegado a ser interpretadas como
una manera, porque hay otras medidas que podrían tomarse, habría otras maneras. Sí es cierto que hay el problema de que hay un activo por entre 2 y 3 inactivos que hay que mantener en la pirámide de edades francesas, pero habría otras maneras de buscar ese dinero que se necesita de aquí a 2030, pero Macron lo que quiere es satisfacer a quienes lo pusieron ahí y a pesar, digamos, del mecanismo formal de la democracia y pensando un poco en lo que decía hace un momento Anaximandro, pues Macron está ahí por la voluntad de la alta finanza y parte de estas medidas no obedece tanto a una necesidad real cuanto a la necesidad de lo que se llama satisfacer a los mercados, quiere decir satisfacer las presiones de la alta finanza en un contexto en que Francia tiene una deuda pública elevada y en particular con acreedores internacionales, ¿no? Entonces, eso le resta legitimidad y hace que la democracia quede como un procedimiento formal, pero un poco vaciada de contenido, cuando ya no responde en particular a los intereses de todos, del conjunto de los ciudadanos y con un cierto sentido de equidad, sino que responde a la imposición repito, lo que ha venido haciendo Macron desde el principio, que es la voluntad de la alta finanza. Creo fundamental poner énfasis en este punto que se manejaba de cómo la democracia termina siendo un cascarón vacío cuando entran en contradicción los intereses, sobre todo económicos, de la gente que, como mencionaron Anaximandro y Marcos, fueron las principales promotoras de la campaña de Emmanuel Macron, que no es otra gente más que las grandes empresas francesas, europeas e internacionales. Anaximandro, entrando ya al último segmento de este programa, quisiera preguntarte cuál es la necesidad del capitalismo francés de extender el periodo de trabajo. Ya ha mencionado Marcos que hay posturas distintas en este respecto sobre cómo continuar, cómo promover la obtención de fondos independientemente o sin castigar más a la clase trabajadora. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿A qué necesidades está respondiendo? Sí. Bueno, en primer lugar, el gobierno francés, sobre todo los ministros del gobierno de Macron, dicen que se trata de una reforma necesaria para mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados franceses. Eso dicen. Sin embargo, esto se quiere lograr haciéndolos trabajar 2 años más, lo cual resulta pues contradictorio. Es como decir que te curas de la salud desgastando tu salud, o sea, es algo contradictorio. Además, además de eso, además de que esto es contradictorio, el mismo fisco francés, que es el que recoge los dineros que van abonando los trabajadores, está apoyando una guerra que no es una guerra pues de los franceses, que es la guerra de la OTAN. Y pues eso también, la guerra de la OTAN en Ucrania. Y eso también pues está haciendo mella entre los trabajadores que no están conformes con el gobierno de Macron y con sus políticas en general. En todo caso, a mi modo de ver, la reforma de jubilaciones es más bien una medida más en el sentido que mencionaba Marcos. Es decir, es una medida para salvar de impuestos a los ricos de Francia. Y es que en el gobierno de Macron, durante el gobierno de Macron, eso ha pasado. Por ejemplo, desapareció un impuesto que es el impuesto sobre la fortuna. Este impuesto grababa el patrimonio neto, grababa a los ricos por su patrimonio neto. Macron lo que hizo fue desaparecer este impuesto desde el primer año en que llegó al poder, y a continuación, en 2018, propuso un nuevo impuesto que se llama
el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria, así se llama. El impuesto anterior, que era el impuesto sobre la fortuna secas, ahora es el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria. Pero este impuesto lo que hace, en lugar de gravar más a los ricos, que sería lo mejor, sería un fisco progresivo, digamos, lo que hace es gravar algunas cosas de los ricos, algunas propiedades de los ricos. Y sobre todo, aquellas propiedades de las sociedades, las propiedades físicas de las sociedades que pertenecen a los ricos. Sin embargo, como diría un economista francés que es relativamente crítico de esta política fiscal de Macron, este impuesto de Macron permite que de toda la riqueza que tienen los super ricos de Francia, solo paguen al fisco el 2%. Y es porque la fortuna inmobiliaria no tiene que ver con la principal riqueza de los super ricos franceses, que es justamente, como decía Marcos, las finanzas, los bancos, las acciones en las bolsas, etcétera, ¿no? Entonces, en otras palabras, en lugar de hacer pagar a los ricos estos años más de trabajo de los franceses, lo que está haciendo Macron es simplemente aliviarles ese problema, cargando a los trabajadores con más trabajo, con más cotización, 2 años más. En todo caso, sus medidas, pues sí, son medidas naturales de un gobierno que gobierna para los super ricos. Pues. Es un gobierno que se interesa por el bienestar de los super ricos y sobre todo de los super ricos financieros, de los grandes financieros de Francia. Y eso se ve en la reforma de jubilaciones. Es decir, no se está haciendo pagar a los ricos la jubilación de los trabajadores que generan la riqueza por la que ellos son ricos, sino que se está cargando sobre los propios trabajadores. Sin embargo, por último, yo quisiera decir que, o sea, si bien esa es como la intención de la reforma, a mi ver, si bien esa es la intención de la reforma, yo creo que el mismo camino que está tomando la protesta, no va a traer, o puede que no traiga un cambio significativo. Es más, es posible que el Consejo Constitucional decida que no pase la ley de jubilaciones. Sin embargo, es algo ya recurrente en la historia francesa, sobre todo en la historia de la Quinta República Francesa, es algo recurrente que hay este tipo de movimientos y aunque protestan los trabajadores y logran algunos beneficios de su protesta, tiempo después se impone una reforma que propuso algún ejecutivo. Entonces, en realidad, la protesta de los trabajadores de ahora, yo creo que si logra algo, va a ser simplemente una reforma que posiblemente en el futuro va a empeorar, pues va a venir una reforma peor que la que está proponiendo Macron, que posiblemente se pueda imponer y finalmente esta lucha va a quedar en este año, pues, o en un periodo muy corto como un logro de los trabajadores franceses. En todo caso, creo que ese tipo de eventos lo que puede hacer o lo mejor que podría hacer a los trabajadores franceses es hacerlo reflexionar sobre la necesidad de un cambio más profundo, pues, o sea, lograr un Estado realmente para los trabajadores, un Estado que imponga tasas más altas a los super ricos, sobre todo a los ricos financieros, que son a los que no quiere tasar para nada, no quiere gravar para nada este Macron. Y bueno, yo creo que esa es justamente la necesidad del capitalismo francés en este sentido. Continuando con este punto que manejaba Naxi, que me parece muy interesante, quisiera recuperar las posiciones de algunos economistas como Thomas Piketty, que han sostenido que es necesario implementar en Francia una reforma que sea más, que busque recaudar más impuestos entre la gente que tiene mayor riqueza. Hay gente especialista en el tema que ha sostenido que esta sería una alternativa, un cambio en el sistema fiscal
sería la alternativa más indicada para solucionar el problema de las pensiones sin castigar más a la clase trabajadora, como ya mencionaba Anaximandro. ¿Cómo ves tú esta situación que parece tan diametralmente opuesta a partir de las soluciones que se están proponiendo? Sí, decía, pues incluso con las cifras que han estado saliendo de lo que ganó la industria farmacéutica, por ejemplo, Pfizer, con las campañas de vacuna, ahora es una cosa que rebasa el Producto Interno Bruto de varios países, cosas así por el estilo, o transnacionales francesas, ¿no? Habría una segunda manera de lograr recaudar más, que es tocando lo que los franceses llaman un poco irónicamente el pastel de 1000 hojas. 1000 hojas en referencia a toda una tecnocracia que está instalada, parte en el Parlamento, pero también en gabinete ministerial y en lo que se conoce en Francia como las circunscripciones locales, donde se habla incluso de pequeños potentados, que es gente improductiva finalmente, que no crea valor, pero que sustrae buena parte del presupuesto público. Entonces, junto con este asunto de tocar eventualmente las grandes fortunas, está el asunto de hacer que esta tecnocracia trabaje de otra manera. No quisiera hablar de austeridad republicana para Francia, pero sí ha salido parte de esto como propuesta en relación con lo que yo mencionaba al principio del descrédito de las instituciones. ¿Por qué? Porque curiosamente se han inflado estas instituciones como las que acabo de mencionar, mientras en el mundo del trabajo, que está muy golpeado, sean los transportes, sea en la salud, como se vio ahora a propósito de la crisis de la COVID, etcétera, hay cada vez menos personal y en condiciones de trabajo cada vez peores. El otro asunto que ha sido planteado es, hay 6 millones de desempleados e incluso las empresas francesas llegan a quejarse de que no pueden reclutar fácilmente empleados. Si se reclutaran más empleados, habría más gente que cotizaría y también sería otra vía para resolver este problema del hueco, digamos, de aquí a 2030 en el problema de las pensiones. Entonces, hablando de lo que decía Anaximandro y hablando de estos otros dos factores, el 1000 hojas, como acabo de mencionar, y la posibilidad de recuperar el crecimiento con empleo y no crecimiento sin empleo, habría otras maneras, obviamente, de resolver el problema del financiamiento de las jubilaciones sin tener que recurrir a estas medidas impopulares. Es decir, alternativas hay, pero no son quizá las alternativas que está esperando lo que mencionaba hace un momento, que es la alta finanza, ¿no? Pues con esta perspectiva cerramos el programa de esta noche rescatando algo que mencionaron nuestros panelistas de esta ocasión. Por un lado, ¿cuál es el carácter que está detrás de la reforma de pensiones que está promoviendo el gobierno de Macron? ¿Qué intereses están siendo afectados? Los de la clase trabajadora. ¿Y cuáles están siendo protegidos? Es los intereses de los grandes capitales, de la alta finanza, como la llamaba Marcos, y por el otro lado, la perspectiva que tiene el movimiento francés que estamos observando hoy en día, con la esperanza de que no termine como han terminado otras protestas en este mismo país que hemos evidenciado, que hemos observado durante los últimos años, que aunque tienen mucha fuerza y mucho apoyo de la población en general durante algún tiempo, terminan desafortunadamente tal y como empezaron. Esto fue Lo Marginal en el Centro. Le agradezco a Anaximandro, a Marcos, por sus opiniones y Muchas el gracias, tiempo. Jenny, sí. Muchísimas gracias, Jenny, por la invitación. Gracias, Marcos.
Y también agradezco a usted que nos estuvo acompañando en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches.